Uno, dos, tres. Listo, ahí te escucho. Una disculpa, adelante, René. Muchas gracias. Daniel, muy buenos días a todos, estimados amigos, canales de Cisco. Es un gusto poder saludar en esta mañana. Como bien menciona Daniel, es viernes, el cuerpo lo sabe. Agradezco de manera especial el tiempo y la disposición que me brindan para atender esta plática, de la cual vamos a tratar el tema de la detección vigilancia perimetral por radares. No sin antes agradecer, como siempre, la amable gestión que hace Daniel para ofrecerles este tipo de presentaciones. Bien, como mencionó Daniel, estaremos atendiendo cualquier duda al final de la presentación para que nos vayamos rapidito y no tomar más tiempo del necesario. Para los que no me conocen, me presento nuevamente, su servidor René Cuenca, representante para la región de México y Centroamérica de la marca Optex, que es un fabricante de origen japonés, que actualmente se compone como un grupo de compañías, entre las cuales destaca Spotter, que es nuestra línea de radares para vigilancia perimetral. Optex, como ustedes saben, es una de las marcas que Cisco ofrece en su catálogo de productos y que está enfocada a proveer soluciones de detección temprana de amenazas e intrusos para diversas instalaciones. ¿Ok? Eso es lo que es Optex. Como mencionó Daniel, Spotter RF o Spotter RF es una de las fábricas del grupo Optex. Tenemos varias, todas enfocadas al tema de detección, y que esta fábrica llamada Spotter ofrece sistemas de detección basadas por radar. Estos radares, como ven ustedes en pantalla, pensando en radares tipo aeropuerto o marítimos, no son grandes, no pesan toneladas, son radares muy livianos, pequeños, que tienen la cualidad de poder detectar, sobre todo en condiciones extremas. Spotter es una marca que venía del mercado, bueno, todavía hay una división enfocada al mercado militar, pero era una marca que hasta hace 15 años trabajaba en ese mercado únicamente para el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, ya cuando este tipo de soluciones se libera al mercado comercial, da oportunidad de ofrecer una solución altamente capaz y confiable de poder detectar no solamente intrusos, sino cualquier tipo de amenaza, tales como vehículos, embarcaciones, drones o situaciones específicas. La ventaja del radar es que, como mencioné, es una unidad móvil, es una unidad flexible de instalar, cuenta con características de seguridad certificadas, ¿sí? Está diseñado para operar totalmente en exterior, ya que ofrece una certificación IP67, ¿sí? Y utiliza una interfaz de usuario avanzada. ¿Qué significa eso? Que este tipo de solución no requiere un software, ya tiene una aplicación embebida en el propio radar. La ventaja del radar, comparado, como ustedes saben y conocen, con temas de video analítico, la mayoría de los fabricantes de cámaras, sobre todo aquellos que ofrecen cámaras de movimiento, en el caso, por ejemplo, de Hikvision, Hanwha, Telco, Axis, Videotek, Vicon, todas las marcas que ustedes han escuchado o las que les falte por conocer, la mayoría ofrece cámaras de movimiento con analíticas de detección, sobre todo las ópticas o las térmicas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dependiendo las condiciones en exterior y sobre todo en escenarios perimetrales, que no estamos hablando de corta distancia, estamos hablando de mucha distancia, las cámaras se pueden ver limitadas por fenómenos tales como lluvia, nieve, neblina u otro tipo de elementos climáticos. Es precisamente ahí, en ese tipo de limitaciones, cuando los radares empiezan a tomar sentido de por qué son necesarios. La ventaja de un radar es optimizar las cámaras precisamente para mantener una detección 24/7, 365 días del año, ¿sí? Sin riesgo de poder perder la capacidad de detección, ¿sí?
donde precisamente, como mencioné, la analítica o la cámara puede llegar a fallar. No se trata de sustituir las cámaras, porque al final de cuentas, un radar como un elemento de detección requiere un medio de evaluación, y ese medio de evaluación es la cámara propiamente. Los dos es una combinación perfecta para asegurar una detección confiable y totalmente evaluable. ¿Ok? ¿Qué puede hacer el radar? Bueno, como mencioné, el radar no se ve afectado por el tema de la lluvia, la nieve, la neblina, polvaderas, cambios climáticos como cambios extremos de temperatura, corrientes de aire, no se afecta por la humedad, no se afecta por la corrosión, puede trabajar en instalaciones críticas o donde se requiere, por ejemplo, equipamiento o prueba de explosión, ¿sí? Y lo que permite el radar es cubrir una extensión de área mucho más amplia de lo que una cámara puede ver, ¿sí? En aquellos proyectos donde un usuario está pensando en X número de cámaras para cubrir un área en específico, esto se puede lograr haciendo uso de uno o tal vez dos radares para poder hacer una vigilancia por fuera, sobre o dentro del perímetro. Tomen nota que este tipo de solución actualmente en el mercado de seguridad es la única solución con la capacidad de poder detectar por fuera de un perímetro en áreas abiertas. Ustedes saben que hay diferentes tecnologías, hay sensores de movimiento infrarrojos, sensores de movimiento por microondas, sensores híbridos que tienen movimiento con microondas, sensores por rayos fotoeléctricos, sensores láser, cables sensores, ¿sí? Las cámaras analíticas, pero ninguno tiene la cualidad de poder garantizar una detección confiable con la capacidad de poder clasificar el objetivo. Ninguna de las mencionadas puede hacer eso. Y ninguna de las mencionadas tiene la capacidad de poder detectar más allá del perímetro. Esto, señores, este tipo de solución basada en radares es para aquellos usuarios exigentes que buscan una solución de poder detectar de manera anticipada por fuera de su perímetro. No solamente se limitan a querer detectar en el momento en que alguien se acerca a su perímetro, sino detectarlo más allá. Hay aplicaciones, por ejemplo, en instalaciones críticas, donde necesitan saber si una persona se acerca a un sitio remoto, a una instalación crítica, a un perímetro de una planta industrial, a un campo de sembradío, por ejemplo, nogaleras, aguacateras, que presentan el robo constante del producto, o por ejemplo, en lagunas, donde hacen sembrado, producción de trucha, producción de salmón, producción de tilapia, que son las granjas de pescado o granjas camaroneras, donde habitualmente por las noches los intrusos se acercan a las aulas en embarcaciones pequeñas y que difícilmente en la penumbra una cámara puede detectar ese tipo de actividad. Ahí es donde hace sentido el radar, porque puede detectar de manera anticipada a la distancia requerida, pueden ser 50 metros, 100 metros, medio kilómetro, hasta 1.4 kilómetros, que es la versión de radar más grande que ofrece Spotter, un objetivo en específico. La ventaja del radar, y esta es la pantalla que quiero compartir con ustedes, esta pantalla que ven es como si en este momento yo me conectara a la interfaz del radar. Mencioné que el radar no maneja un software, maneja una interfaz embebida a través de un cerebro que se llama NIO, que voy a explicar más adelante, y ese NIO tiene capacidad de controlar uno o varios radares, dependiendo de la necesidad. Pero esta en sí, la pantalla que ven, es la que el operador o ustedes mismos, conectándose a través de una dirección IP por un HTTP, es lo que verían en tiempo real. Es la ventaja de poder utilizar un radar, que pueden detectar, visualizar y evaluar en tiempo real una situación. Aquí, por ejemplo, les está manifestando que el radar es capaz de detectar a una persona aun cuando la cámara no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, ahí vemos una cámara de la marca Hanwha que se ve muy limitada, la óptica de la cámara se ve muy limitada por el fenómeno de la neblina.
Para el radar eso no es problema porque el radar no se basa en la visión, se basa en la emisión de una onda electromagnética que trabaja por el tiempo de vuelo, en la cual la frecuencia de esa onda choca con el objetivo y retorna hacia el radar, proporcionándole información concisa sobre posición, le da latitud, longitud del objetivo, la velocidad con la que se desplaza el objetivo, la duración del evento del arma, ¿sí? Y la distancia. Este tipo de datos, al final de cuentas, tendrán una utilidad para el usuario final. Y este tipo de información provee de manera específica una detección puntual. Este tipo de detección, entienda, se refiere a detección puntual porque les refiere estrictamente la ubicación y la actividad del objetivo, ¿sí? Entonces, la ventaja del radar es poder detectar amenazas aun cuando las condiciones sean extremas y la cámara no pueda ver. En los radares tenemos diferentes coberturas. Por ejemplo, tenemos la serie C. Debo anticipar que los dos radares, la serie C y la serie CK, es lo mismo, es el mismo radar. La única diferencia entre ambos es la cobertura y la frecuencia en la que opera. Por ejemplo, la serie C trabaja en una frecuencia de 2.40 y la de CK en la 10.25. Esas frecuencias, debo anticipar por temas de telecomunicaciones, son frecuencias que no están siendo usadas en México. Eso significa que sus radares se pueden comercializar en este mercado. Eso es importante señalar porque, por ejemplo, yo como responsable de región de México y Centroamérica, hay países donde los radares pueden tener cierta restricción basados en la frecuencia de operación. Eso es importante siempre señalarlo porque no nada más se trata de sugerir, comprar e instalar e implementar el radar, sino estar de acuerdo a las normativas locales. Entonces, la buena noticia, señores, es que las frecuencias con las que operan estos radares pueden trabajar sin problema alguno en el espectro de telecomunicaciones en México. Inclusive los radares pueden ser instalados en un aeropuerto de sitio donde, como sabemos, existen no una, sino varias frecuencias operativas en el entorno de la actividad del aeropuerto. Entonces, esto sin problema puede trabajar en cualquier tipo de situación. Vemos la serie C, que empezamos con un radar pequeño de 250 metros por 325, es un modelo ovalado, que es de medio alcance, pero es más ancho a los costados. Otro modelo de 450 por 350, que es más largo y menos ancho. Luego le sigue el de 600, el de 800, el de 1000 y el de 1400 metros por 1 kilómetro de ancho. Este modelo de metros es uno de los favoritos para aplicaciones por ejemplo, en instalaciones camaroneras, en salmoneras, donde hay que detectar cualquier tipo de embarcación que se acerque a las tablas. Subestaciones, por ejemplo, subestaciones eléctricas son muy prácticas de los radares en los modelos, por ejemplo, de la serie CK, por el CK5, por ejemplo, que nos da 100 metros por 125, o un radar convencional de 100 por 50, ¿sí? Dependiendo de la aplicación y el tipo de sitio, podemos sugerir el modelo más adecuado, ¿ok? Todo con la intención de poder detectar de manera anticipada cualquier tipo de amenaza, entendiéndose que un intruso es parte de esa posible amenaza. Una familia adicional específica, esto es una aplicación muy especial, obviamente hay que ser muy cuidadosos de la aplicación, hay que escudriñar de manera específica qué es la necesidad del proyecto. Hay una solución, una gama de radares diseñadas para la detección de drones, que actualmente es una de las tendencias que se está haciendo o que está creciendo, se está haciendo más fuerte en el negocio de la drones
se está haciendo fundamental para salvaguardar la integridad física, patrimonial, de información, ¿sí?, de cualquier persona o institución o empresa. En esa medida, actualmente ustedes saben que el mercado de drones está creciendo de manera impresionante, pero no está legislado. Por la lentitud de las leyes mexicanas, los drones es un producto, es un tipo de aparato que no tiene legislación y por consiguiente cualquiera puede comprar un dron y cualquiera lo puede volar en diferentes escenarios. Puede ser que lo vuele al lado en la casa de un vecino, lo esté sobrevolando como motriz o inclusive lo puede estar volando dentro de un aeropuerto. No hay una regulación que limite el uso de los drones. Por consiguiente, la contramedida es hacer la detección de drones. Y en ese punto Sporer ofrece radares fijos, ¿sí?, en estas distancias se apuntan hacia el horizonte, hacia el cielo, pero son fijos. Significa que el dron debe pasar por el campo de detección, pero también hay un radar que tiene movimiento. Es un radar de 360 grados que crea un domo de detección de medio kilómetro. Quiere decir que tiene un radio de 500 metros en horizontal y 500 metros en vertical, pudiendo detectar en 360 grados a un dron. Este no es muy usual, está empezando por valorar condiciones primero las condiciones del proyecto. Tecnología radar, en términos generales, no es una solución económica, ¿sí? No es como sugerir, vender y comprar sensores de movimiento, ¿sí? No estamos hablando de una solución económica. Estamos hablando de una solución que no baja de $20,000 en la versión más sencilla, el radar más pequeño, y de ahí para arriba. Estamos hablando precios de lista. Entonces, este tipo de aplicación, si bien en teoría todos tienen acceso a ella, pero solamente dependiendo la necesidad real del usuario, hay que entender que la solución del radar puede aplicar. Y sobre todo siempre estimar cuál es la inversión real del usuario final. Esta tecnología enamora a muchos, sin embargo, al momento de hacer presupuesto es cuando se desencantan. Entonces, siempre es importante que en cualquier proyecto sepamos, en la medida de lo necesario, cuánto dinero tiene el usuario para saber si es factible o no aplicar el radar. Una de las ventajas también del radar es que puede detectar objetivos a grandes distancias y a altas velocidades. Por ejemplo, en esta pantalla estamos viendo que el campo de detección es esa zona en amarillo, ¿sí? Y vemos que el radar, el campo de detección del radar es el círculo en rojo. Esto es una característica que les permite detectar particularmente vehículos o embarcaciones hasta un 30% más allá de la capacidad de detección del radar para humanos. Un ejemplo. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, el modelo más grande de la serie C, que es el modelo C1050B, que estoy señalando. Este modelo ofrece una cobertura de 1,400 metros de largo por 1,100 metros de ancho. ¿Ok? Estas distancias que ustedes ven en pantalla, estas especificaciones de cobertura, están diseñadas para detectar humanos, drones, si pasan por ahí, u otro tipo de amenazas. Pero con la ventaja que pueden detectar vehículos o embarcaciones hasta un 30% más. ¿Qué beneficio nos da? Por ejemplo, el radar más grande de 1,400 metros pudiera detectar embarcaciones o vehículos hasta 2,000 metros. Entonces, bajo esa condición, aquí vemos en esta diapositiva que a pesar de que el círculo rojo representa la cobertura oficial del radar,
la zona de detección mostrada en amarillo va más allá de dicho campo, porque en ese momento lo que está detectando es un vehículo, ¿ok? Pudiendo ofrecer detección de velocidad. No es un sensor para detectar velocidades, sin embargo, les permite conocer la velocidad a la que un vehículo se desplaza, ¿ok? Ahora bien, cuando una cámara se integra al radar, y eso hago una connotación muy importante, porque típicamente un sensor convencional puede ser un sensor de movimiento, un fotoeléctrico, un cable sensor, un sensor por microondas, típicamente son detectores que se integran a las cámaras. Aquí, en el radar, es lo contrario. Una cámara se debe integrar al radar pagando una licencia. Si van a meter 2 cámaras, hay que pagar 2 licencias. Si meten 10 cámaras, hay que pagar licencias. Es una licencia por cámara. Se integra una cámara y a partir de la integración de la cámara dentro del radar, el radar administra, gestiona y controla a la cámara sin necesidad de tener una persona controlando a la cámara. O sea, no requiere intervención humana para que la cámara pueda operar. El radar comanda a la cámara creando auto-tracking en tiempo real de acuerdo a los objetivos que el radar va detectando, ¿sí? De manera automática. Y permite, obviamente, que una sola cámara pueda ver, les permita ver diferentes objetivos. Lo hace en función de la velocidad en que estos se muevan. Un ejemplo, si un objetivo es detectado por la derecha, por supuesto la cámara hace un traqueo en tiempo real de ese objetivo, y si se detecta otro por otro lado, la cámara gira y regresa al primer objetivo y por variación de milisegundos va y viene con diferentes objetivos. ¿Okay? Esa es la ventaja de integrar una o más cámaras. Otra cualidad del uso de los radares. Los radares, a través de su interfaz embebida, permite crear zonas de detección o zonas de no detección. Esto es, como lo ven en pantalla, que el radar permite dibujar, ustedes lo hacen a través de la interfaz, lo dibujan propiamente como si fuera un PowerPoint. Ustedes pueden dibujar las zonas de interés. Otra vez, vemos en la imagen un círculo en color rojo, que es este, que representa el campo de detección real del radar. Y dentro de ese campo, nosotros podemos diseñar zonas de detección y zonas de no detección o zonas de enmascaramiento. Aquí, por ejemplo, identificamos una zona en color violeta, una zona en color azul, y la zona principal de alarma es la zona naranja. Como este radar está en un parque y en ese parque atraviesan vías vehiculares, o sea, avenidas, no me interesa detectar ahí. Entonces, en la misma interfaz me permite enmascarar esas zonas de forma tal que todo lo que se mueva por ahí es ignorado por el radar. De esta forma, al crear diferentes zonas de detección o lo que entenderíamos anillos de seguridad, podemos delimitar que, por ejemplo, un primer anillo, cuando el radar detecte, no representa una amenaza, pero a través de la cámara podemos evaluar de qué se trata. Si ese objetivo traspasa un segundo anillo, podemos generar unas acciones como activar bocinas para mandarle un mensaje, podemos activar sirenas, luces u otro tipo de elementos. Y si ya llega al anillo más crítico, entonces ejecutar acciones diferentes, ya sea mandar a las fuerzas de reacción, mandar una patrulla, soltar al perro, corretear a la amenaza, ¿sí? Con esta creación de zonas de detección podemos generar anillos de seguridad. Y eso permite hacer una detección más eficiente en un área determinada. ¿Cuál es la cerecita del pastel de este tipo de tecnología de sensores basados en radar? Que esta tecnología ofrece la cualidad, importante que lo tomen en nota,
ofrece la cualidad de ofrecer inteligencia artificial para clasificar los objetivos. De acuerdo a la actualización del último firmware en los procesadores, la ventaja del uso de la inteligencia artificial es que el radar les diga a ustedes con una alta probabilidad qué tipo de objetivo es el que está detectando. ¿Qué significa? Que como ven en pantalla, por ejemplo, aquí voy a señalar, denme un segundito, déjenme activar aquí la pluma. El radar les puede identificar si está detectando una persona, si está detectando un animal, si está detectando una moto o un auto, o puede ser un dron. Y ustedes lo van a ver aquí, todo lo que detecta el radar va dando información de ello. Aquí les dice la información, por ejemplo, de una persona, de un animal. Por ejemplo, el animal, aquí si nosotros le damos clic en el icono del animal, me despliega la información, donde yo sé a qué distancia está, cuántos metros recorre, en qué tiempo lo hace y su posición. No significa que con esta inteligencia el radar va a detectar de todo, no, porque la otra cualidad, lo primero es que el radar les dice qué es lo que está detectando. Obviamente necesitamos la cámara para validarlo y evaluar de acuerdo a las necesidades de reacción que el usuario pretende. Pero lo más importante es que el radar les indica qué es lo que está detectando. Y por consecuencia, en esa medida, ¿cómo lo borro? Ahí está. Y en esa medida, nos permite, identificar el segundo aspecto del radar. No solamente les clasifica los objetivos, sino que el radar ofrece un modo de autoaprendizaje, de forma tal que ustedes por la programación le van a indicar qué es lo que no debe de detectar. Aquí, en este ejemplo que estamos viendo, como está detectando un animal, una moto, a lo mejor yo a través de la interfaz puedo eliminar esta zona, puedo enmascarar la zona de la avenida para evitar detectar autos. Y los animales, yo le puedo decir al radar que el animal no es un objetivo y que lo discrimine. Ahorita les voy a mostrar un video para que vean cómo se hace ese efecto. ¿Ok? Aquí retomando el tema de la detección, como mencioné, estamos viendo una aplicación convencional, es un sitio que por ahí me encontré e hice un sobremontaje de lo que sería la detección real del radar, que serían los óvalos en color verde, ¿sí? Estamos hablando de radares del modelo C1050, que es el modelo más grande de radar, que recordemos que ofrece una cobertura de 1400 metros, ¿sí? Y los óvalos en amarillo es lo que se entiende la sobredetección que el radar me ofrece para temas de vehículos o embarcaciones. Eso no se ve en fichas, quiero aclarar, no se ve en videos. La única forma de simularlo es a través de un sembrado de radares, donde, reitero, se hace el sembrado real del radar en el modelo necesario y se hace una sobreestimación del campo adicional de detección que puede lograr el radar solo para vehículos o embarcaciones cuando hay que detectar lanchas, yates o barcos. Incluso haciendo una buena configuración, el radar puede llegar a detectar buzos a nivel superficial. No van a pensar que está abajo del agua, no. Los detecta si estos van nadando a nivel superficial. Aquí unos ejemplos de instalación de los radares. Esto, por ejemplo, es una aplicación, esta imagen que corresponden, es la aplicación de una protección en 360 grados, que se hace con 3 radares. Los radares ofrecen una apertura de 120 grados. Por consiguiente, con 3 radares puede ser una protección de 360 grados. Los radares, dependiendo las características del sitio, la orografía, si es un terreno
plano o semiplano, pueden ser instalados a una altura promedio de 5 hasta 7 metros de altura, pero dependiendo de las condiciones orográficas. Si el terreno es irregular y hay bajada, subida, ahí hay que jugar con la altura de radar para hacer una cobertura eficiente. En esta imagen nuevamente vemos que el radar está aplicado en una subestación donde de fondo vemos que las condiciones climáticas no son favorables para temas de las cámaras. Sin embargo, el radar permite hacer una detección confiable en tiempo real. Lo que ustedes ven en la interfaz, que sería, digamos, la aplicación donde hacen toda la configuración y la visualización del radar, se hace por medio de un Network I/O, que es el NIO. El NIO son estos aparatitos que ustedes ven aquí. Aquí lo señalo. Son estos aparatos, ¿sí?, que controlan uno o varios radares. Estos son los que tienen una dirección IP. Estos son los que tienen un puerto de red. Ustedes se van a comunicar por HTTP con el NIO, ¿sí? Y a través del NIO hacen todas las configuraciones que ya platiqué, que ya mencioné, para los radares. Los radares es nada más el sensor que se alimenta por PoE y que se va a hablar con cada NIO, ¿ok? Ahora, de acuerdo al proyecto, puede ser que requiramos un NIO pequeño, por ejemplo, este que ustedes ven aquí, que estoy circulando, es un NIO que puede soportar 10 direcciones IP, que puede ser la combinación de radares y cámaras. Por ejemplo, aquí vemos 4 radares, y si le pusiéramos 4 PTZ, apenas sumamos 8 direcciones IP. Entonces, este dispositivo puede soportar 10 direcciones IP. Este otro puede soportar 25 y este otro puede soportar hasta 75 direcciones IP. Para proyectos convencionales de 1, 2, 3 radarcitos, este es el NIO preferente para la aplicación. Ese NIO es el cerebro, repito, donde se hace la configuración, la integración de la cámara, la creación de las zonas de enmascaramiento, las acciones que el radar va a hacer, si va a encender luces, estrobos, bocinas, todo se hace desde estos aparatos que es el cerebro, que es la interfaz propia del radar. ¿Ok? Bueno, entonces, quitamos todo y seguimos. Esa interfaz, que no es un software, nosotros podemos accesar a ella haciendo uso de los protocolos de Chrome y Firefox. No es posible la conectividad a través de Microsoft Edge ni cualquier otra plataforma de Internet. Tiene que ser forzosamente el Chrome o el Firefox para que la interfaz funcione de manera adecuada y eficiente. ¿Dónde se pueden aplicar este tipo de soluciones? Por supuesto, en instalaciones críticas como pueden ser prisiones, parques solares, represas, infraestructuras críticas, subestaciones, puertos marítimos, aeropuertos, industrias de agua. Muchas aplicaciones, por ejemplo, nogaleras, aguacateras, naranjeras, ranchos, parques industriales, armadoras automotrices, todos son espacios grandes y que procuran hacer una detección alrededor de su perímetro, no sobre su perímetro, sino alrededor de su perímetro. Esta solución es totalmente viable para su aplicación. Por ejemplo, aquí vemos el radar, en lo que les decía, una aplicación para granjas. Esta es una aplicación que se da mucho en Sudamérica, por ejemplo en Chile, las salmoneras, es un negocio muy grande, el de las salmoneras, el de las tilapieras. En Centroamérica hay muchas granjas de tilapia que sufren el constante robo. Para no ir tan lejos, en Hermosillo, digo, acá en Sonora, hay varios productores de granjeros camaroneros. Yo recuerdo que hace muchos años, estamos hablando de más de 15 años, yo recuerdo que se acercaban a mí como marca
para preguntarme si había una solución para hacer una detección virtual de ese tipo de actividad, del robo camaronero, en sitios donde no hay luz, no hay cómo llevarla y si se lleva es muy caro, ¿sí? La comunicación era muy limitada y en aquel entonces Optex lo único que tenía como solución más viable eran los fotoeléctricos. Hoy en día, este tipo de solución basado en radares puede ser la mejor opción porque, como mencioné, cuando el radar se implementa en agua, puede detectar embarcaciones e incluso buzos a distancias largas. ¿Ok? Esta imagen que ven incluso es una solución que se basa en panel solar. El radar no consume gran voltaje, estamos hablando que el radar les pide 9 watts para operar y puede verse alimentado con un panel. La comunicación puede ser con una solución punto a punto, multipunto. Por ejemplo, Cisco ofrece Ubiquiti, que puede ser una buena opción para comunicar vía TCP a los radares a un cuarto de control o estación de monitoreo. Entonces, ese es el tipo de aplicación más usual que se tiene para los radares y que en México también existe esa necesidad. Les quiero mostrar el siguiente video. Me dicen si lo ven, por favor. Yo no veo manitas, pero alguien que me diga sí. Sí lo podemos ver sin problema. Perfecto, bueno. Aquí le vamos a poner mute. Y lo corro. Aquí es un video general de la presentación del radar, donde vemos las características que ya había yo referido, que es básicamente las cualidades de detectar en ambientes extremos, de poder detectar diferentes objetivos, pero al mismo tiempo discriminarlos, ¿sí? Y sobre todo, cómo podemos nosotros hacer uso de la inteligencia propia del radar en el tema de la inteligencia artificial de clasificación y el autoaprendizaje del propio radar. Aquí hago una pausa, me regreso un poquito y vemos, por ejemplo, un acercamiento, no alcanzo a ver. Aquí está operando con una cámara Bosch, aquí lo vemos en la esquina superior, ¿sí? Una cámara así integrada y vemos cómo el objetivo empieza a ser detectado, lo vemos aquí en la imagen. Aquí se crearon dos zonas de seguridad, la zona naranja o roja, según lo vean ustedes, y una zona que sí es naranja. ¿Vale? Entonces, el objetivo está siendo detectado por el radar, la cámara inmediatamente empieza a hacer el traqueo, lo estamos evaluando y el radar nos da la información necesaria. ¿Sí? Aquí le regresamos, empezamos a detectar, la cámara inmediatamente empieza a hacer la evaluación. ¿Sí? Y basado en el aprendizaje del radar, nosotros podemos indicarle qué exactamente es lo que hay que detectar. Por ejemplo, aquí estamos viendo una persona, la estamos detectando. Por aquí vemos que un vehículo está cruzando, también está siendo detectado y nos da el porcentaje de validación. Aquí, por ejemplo, está detectando un dron, ¿sí? Y aquí otra aplicación donde cuando está detectando, nosotros le estamos confirmando que efectivamente eso se trata de un dron, lo cual significa que el radar aprende que por las características de velocidad y movimiento, eso es un dron. Aquí, por ejemplo, el radar supone que ese es un dron, ojo, supone que ese es un dron, pero no, lo que se trata es un banco de pájaros que estamos viendo aquí. Ahí lo estamos viendo y por consiguiente ahí es donde nosotros le vamos a enseñar al radar, el radar aprende, nosotros le decimos que esos pájaros, ahí vamos a ver cómo se programa, le decimos, esos son pájaros, le confirmamos que el objetivo no es un dron, sino pájaros, y en automático, si se dan cuenta, el radar empieza a discriminar, ya deja de detectar esa actividad, ¿sí? Y solamente se queda con lo que realmente estamos interesados en detectar. Nuevamente aquí vemos una comparativa cuando está detectando un dron, ¿sí? Y le confirmamos que ese es el objetivo a detectar. El radar permite detectar múltiples objetivos. Por ejemplo,
Si se trata de un modelo mediano o pequeño, podemos detectar hasta 20 objetivos simultáneamente. Si es un modelo grande, podemos detectar hasta 30 objetivos de manera simultánea y a todos ellos podemos evaluarlos de manera particular. Y de todos ellos tenemos información como lo es latitud, longitud, velocidad, distancia y tiempo. ¿Ok? Esa es la ventaja del uso de los radares. Reitero, el radar es una solución de detección temprana de amenazas o intrusos. Y la necesidad es, oye, yo quiero detectar vehículos que se acercan y que puedan representar una amenaza de no sé quiénes sean, pero yo quiero estar prevenido, el radar es una buena opción. Oye, yo quiero detectar que me están robando mis aguacates. Ah, perfecto, podemos hacer una zona un anillo de seguridad alrededor de todo lo que es el campo de sembrado para detectar cualquier persona que se acerque al sembradío, indistintamente si quiere robar o no los aguacates. Ese es el tipo de solución que tenemos con los radares. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Aquí les dejo los datos. Se me regresó. Aquí en pantalla ustedes ven mis datos personales, los datos de mi compañero de preventa, que les puede apoyar con mayor información, algún diseño, alguna propuesta con esta solución. Y bueno, el presidente Doctor. Cualquiera de los tres estamos para poderlos apoyar y ayudarlos en los proyectos que tengan que ver con los radares. Reitero, sean muy cuidadosos a quien proponerle. No se trata de sensores de movimiento convencionales. Es una solución altamente eficiente, es una solución que cuenta con inteligencia artificial, es una solución que no nada más es el radar, implica su interfaz, aplica licenciamientos, accesorios y que en conjunto representa una solución de más de $20,000. Yo les digo a ustedes, si ustedes conocen al usuario que tenga ese dinero, es un candidato ideal para este proyecto, para este tipo de solución. Es importante, y no lo digo por los radares, incluso hasta con sensores de movimiento, siempre es importante conocer o buscar conocer el presupuesto de un usuario, porque muchas veces se hacen falsas expectativas sobre las soluciones. Yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes les ha tocado proyectos donde el usuario dice, quiero que me busques una buena tecnología, quiero que me cotices lo mejor para mi proyecto? Y ustedes hacen el trabajo, no cobran por su ingeniería. En Latinoamérica es muy mala práctica el no cobrar las ingenierías. Ustedes hacen su ingeniería, presentan su oferta, ¿y qué es lo que los usuarios terminan diciéndoles? Dicen, no, pues ponme camaritas o ponme una cerca. Sin embargo, su tiempo, su esfuerzo, su labor, ¿quién se las retribuye? Entonces, para todo proyecto es importante conocer cuál es el presupuesto a fin de garantizar que la ingeniería que se presente cumple con los requerimientos técnicos y presupuestales del usuario. Bien, atiendo cualquier duda, pregunta o consulta que tengan de esta presentación. Gracias, René. Sí, tenemos algunas preguntas. Ingeniero Jorge Vélez nos pregunta si estos radares detectan embarcaciones como submarinos. Y otra pregunta es, ¿la foto aérea se capta con un dron? ¿Se sube a un software? ¿Es de Google Earth? ¿Cómo es esa parte? Contesto a Jorge Vélez, con gusto de saludarle. Jorge, te comento, los submarinos pueden ser detectados siempre y cuando estén en superficie. O sea, cuando asoman la torreta o una cuarta parte de su cuerpo sobre el agua, ahí los detectamos. Si es por debajo del agua, no. Hay otro tipo de soluciones, existen radares específicamente por debajo del agua. Por debajo del agua no es mi aplicación. Todo a nivel superficial, ahí sí puedo detectar. La segunda pregunta, no la entendí bien, ¿me la puedes repetir otra vez? Sí, se refiere a el software que utiliza estos radares, cómo colocas la imagen. ¿Es una imagen por un Ahí dron? entendí. Bueno, ¿Cómo colocas la imagen? contesto esa pregunta. No es software, reitero, los radares no utilizan un software, es la interfaz que a través del NIO, que es el cerebrito, que los aparatos que les mostré, tiene. Ustedes se conectan por un HTTP, ejemplo, una dirección, ¿no? HTTP 192.168.1.254.
En ese momento se conectan al NIO, les pide un password, un ID, un password, lo ingresan y en ese momento entran a esa interfaz. Ahora, ¿cómo colocó la imagen? Resulta que como el radar está conectado al internet, obviamente, ustedes ingresaron por medio del internet, la interfaz tiene ¿cómo se llama? Un vínculo a Google Maps. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ustedes hacen es meter la latitud y la longitud del área que van a proteger. Por ejemplo, en este parque, dice, bueno, ¿cómo instalo la imagen de ese parque? Ah, bueno, yo me posiciono en el centro del parque, saco mi teléfono smartphone, me conecto a Google Maps y ya saben ustedes que Google Maps les da latitud, longitud. Esos datos, esos valores, yo vengo aquí al radar, me meto a configuración, se los doy y en ese momento el radar, bueno, la interfaz del radar descarga la imagen desde Google Maps y se las muestra. Les pregunta a qué escala la van a manejar, si a 1 kilómetro o a 2 kilómetros. Lo típico es a 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radar más grande es para kilómetro 400. Entonces, hasta 1 kilómetro se da la escala y entonces en un rango de 1 kilómetro la interfaz me muestra la imagen del área. Y a partir de que tengo la imagen, ahí yo ya hago el sembrado del radar, ahí ya meto configuración, hago el sembrado del radar, lo muevo derecha, izquierda o le doy vueltas, lo instauro en el área que quiero proteger y a partir de ahí yo empiezo a trabajar. Todo este procedimiento se ofrece a través de una certificación, ¿sí? Este tipo de solución demanda una certificación que hay dos opciones, o van a fábrica, a Orange, Utah, Estados Unidos, cuesta $1,850, 3 días, o la pueden pagar localmente en México por un costo menor, ¿sí? O pueden pagar un soporte técnico. ¿Qué significa? Ustedes le pagan a Optex, nuestro ingeniero va y les pone en marcha los radares y ahí mismo les enseña cómo hacerlo. No es una certificación, es una capacitación y puesta en marcha. Ustedes son responsables de instalar el poste, instalar el radar, alimentarlo, comunicarlo, y nuestro ingeniero va y les dice, bueno, mira, aquí te metes, aquí le picas, aquí configuras, aquí mueves, aquí creas, en sitio. Les da el soporte en sitio y les pone en marcha los radares. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, esa era la otra de las preguntas. Gracias por comentarnos, René, que la hacía el ingeniero Samael, que existe una capacitación al integrar este tipo de dispositivos, ¿verdad? Si era gratuita o tiene algún costo. Bueno, como capacitación se puede dar una presentación como esta, un poco más extensa, estamos hablando unas 2, 3 horas, donde podemos hacer una práctica donde yo me conecte a un NIO, o sea, tenemos un NIO en el cual podemos hacer prácticas, o sea, yo la computadora la conecto a un NIO y yo les muestro cómo se hacen los pasos básicos, cómo se integra la cámara, cómo se crean las zonas, cómo se programan las acciones, no sé, para activar luces, cómo podemos hacer que las zonas de alarma que se dibujan aquí flashen, cómo bajamos la imagen satelital, cómo la bajamos. Todo eso se puede mostrar en una capacitación, pero eso no significa que sea la certificación. La certificación es sí o sí y tiene esos costos. Preguntan también, digamos, tengo un perímetro y en el perímetro hay árboles. ¿Cómo sé cuál de los radares es el conveniente? Buena pregunta. Primero quiero mostrarles aquí rápidamente, y aquí lo voy a mostrar, qué es capaz de hacer los radares en este tipo de escenarios. Dame un segundito, déjenme adivinar cuáles. Hay varios. Segundito. Esto no es. Antes de contestar esa pregunta. Aquí, este es uno. Mientras lo ven, les explico. Siempre es importante determinar qué es el mejor modelo
de radar a aplicar, porque por ejemplo, cuando se habla de zonas de estas características donde hay árboles, el radar sigue detectando, obviamente puede detectar entre los árboles a los objetivos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que detecta a dos personas de manera simultánea. La respuesta es, ¿los radares pueden ver a través de los árboles? Sí. Pero no obstante, los mismos árboles pueden representar una limitante para el radar en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero cubrir, aquí como lo vemos en la imagen, que está haciendo más grande, si la idea es que de donde está el radar, que es aquí donde estoy señalando yo con el cursor, si de aquí de donde está el radar, acá al final, son, no sé, 800 metros, pues ustedes saben, o ya vieron, tenemos un modelo de 800 metros y dicen, bueno, pues para 800 metros, con un modelo de 800 ya cubrí toda el área. No, no es así. El hecho de que haya árboles, haya edificios, haya obstáculos, eso ya representa una limitación de línea de vista para el radar. El radar, al final de cuentas, al ser un sensor como para detección temprana, necesita línea de vista, como las cámaras. Las cámaras, igual, si le pones obstáculos, ya no ven detrás de los obstáculos. Los radares, si les pones obstáculos, ya no ven detrás de los obstáculos. Entonces, el radar necesita línea de vista. ¿Ok? Aquí la tenemos, sí, a pesar de los árboles, hay cierta línea de vista, porque el radar ve a través de ellos. Pero sí hay que tomar en cuenta ciertas limitaciones de distancia. Entonces, volviendo al ejemplo, si mi aplicación me demanda 800 metros, no vayan a pensar que con el modelo más grande vamos a satisfacer la necesidad. Hay que tomar en cuenta que entre más obstáculos, entre más árboles, esos 800 metros se pueden convertir en 200, se pueden convertir en 100, se pueden convertir en 500. Entonces, a esa limitación, la obligatoriedad es considerar un radar más pequeño. Por ejemplo, ¿sabes qué? A lo mejor no vas a detectar los 800, pero garantizado, en tu mejor línea de vista vas a detectar 300. Buscamos entonces un modelo de 300. Para esa situación, cuando ustedes tengan este tipo de aplicación, yo les sugiero apoyarse con nosotros para que con evidencia, sea videos o imágenes, nosotros les validemos qué es el mejor modelo a implementar. O inclusive la vista satelital del sitio, que ustedes me manden el KMZ, donde yo pueda evaluar el área, todo esto, yo puedo evaluar el área, aunado a imágenes a vista de calle o a vista de terreno, que con un teléfono me graben ahí un escenario, me tomen fotos y yo pueda ver tanto en vertical como en horizontal el área a proteger, ¿vale? ¿Alguna otra? Eh, sí, claro que sí. Hay alguna pregunta donde dicen, ok, nos platicabas de que es una solución de arriba de los $20,000. ¿Cuál es el tip para poder vender algo como esto? Radares de protección Perfecto. perimetral. Buena pregunta. ¿Cómo venderlo? Bueno, de entrada, reitero, esto es una solución, es una tecnología de detección temprana actual o no puedo decir innovadora porque los radares ya existían de años atrás, pero como mencioné al inicio, era una solución que estaba supeditada solamente al mercado militar. Ahora ya no lo es. Ahora hay radares mucho más potentes, hay radares mucho de mayor distancia que están enfocados a la parte militar. Y para el mercado comercial, pues digamos, ya liberaron radares más pequeños. Ahora, desde ese punto de vista, debemos hacer entender al usuario que esta solución es inteligente, es capaz de detectar en cualquier tipo de condición. O sea, tenemos que soslayar cuál es la diferencia, cuáles son las limitaciones de las tecnologías convencionales, de los sensores convencionales que también tienen, ustedes lo saben, tenemos sensores de movimiento, microondas, fotoeléctricos, cables, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, por ejemplo, en un fotoeléctrico, no podemos pensar en un fotoeléctrico en un entorno donde hay extrema vegetación, donde hay extrema neblina, porque son condiciones que pueden generar un falso disparo. El radar no se ve afectado por la neblina, el radar puede detectar a través de los árboles, o sea, el radar es capaz de hacer más cosas que otras tecnologías no hacen. Número dos, el radar puede ir más allá de lo que una cámara típicamente ofrece. A menos que el usuario quiera pagar por una cámara muy, muy robusta
que puede tener una línea de vista de 1 kilómetro, 2 kilómetros, bueno, obviamente ahí ya es una competencia natural la cámara. Pero en usuarios convencionales que pagan cámaras de movimiento que dan 150, 200, 300 metros, el radar puede dar más que eso. Entonces, es la segunda cualidad. La primera, repito, es lo que el radar puede hacer y lo que las otras tecnologías convencionales de detección no logran hacer. El radar es un sensor nato que trabaja en cualquier tipo de condición física. Al radar no le preocupa si hace calor, si hace frío, si llueve, si hace neblina, si hace nieve, el radar sigue trabajando. Si es oscuro, porque el usuario no pagó iluminadores, no pagó lámparas, bueno, el radar trabaja en la oscuridad, la cámara no. ¿Dónde más? Hay proyectos, hay usuarios donde dice, ¿sabes qué? Traigo un proyecto y el usuario está considerando 20 cámaras térmicas. ¿Cuánto cuesta eso? No nada más que el costo de la cámara térmica. Hay que pagar licencias, hay que pagar un software, hay que pagar switches, hay que pagar cables, hay que pagar infraestructura. Todo lo que implica implementar y poner en marcha las cámaras térmicas. Todo ese costo se puede reducir si hacemos más eficiente el diseño y el presupuesto. ¿Cómo? Pues sí, vamos a requerir cámaras. Bueno, quédate con 2 o 3 camaritas térmicas o hasta con una. Si hay que proteger 360 grados, con una la puedes hacer, ¿sí? Y te pones 2 o 3 radarcitos. Y de entrada, el presupuesto se achica. 2, la infraestructura es mucho menos. Ya no van a gastar 100 en infraestructura, a lo mejor se van a gastar 10 o 20 y ya se ahorraron 80 solamente en infraestructura. Entonces, esa es otra cualidad, que los radares optimizan cualquier presupuesto donde solamente el usuario está considerando cámara, ¿vale? Y la tercera, donde hay necesidad de detectar más allá del perímetro. No hay ninguna otra tecnología, no lo hacen los sensores de movimiento, no lo hacen los fotoeléctricos. Optex tiene láser, pero láser te lo hace a corta distancia, no más de 100 metros. ¿Sí? La necesidad de detectar más allá del perímetro solamente es posible con el radar. Entonces, esas son las ventajas por las cuales ustedes deben proponer al usuario los radares. No se trata de que terminando la presentación bajen una ficha técnica y se vayan a vender radares. No, primero hay que atender cuál es la necesidad del usuario. Por ejemplo, allá en el norte que hay muchas maquiladoras, se van a enfrentar con las maquiladoras. Oye, necesito que me sugieras una tecnología para mi protección perimetral. Perfecto. La primera pregunta es, ¿dónde quieres detectar? ¿Quieres detectar antes de tu perímetro? ¿Quieres detectar sobre tu perímetro? O sea, ¿quieres cogerlos con las manos en la masa para tomar evidencia por medio de las cámaras y proceder legalmente contra ellos? ¿O nada más quieres saber cuando ya se metieron y genera una alarma? Son cosas diferentes, son criterios diferentes. Es la primera pregunta a cualquier usuario. ¿Dónde tú quieres detectar? ¿Fuera de tu perímetro? ¿Una detección temprana? ¿Tú quieres saber quién se acerca a tu perímetro mucho antes de que llegue? ¿O no te interesa eso? ¿O quieres hacerlo en el momento justo cuando están tratando de hacerlo? ¿O nada más quieres un sensor que te diga, sí, ya se metieron? Si la necesidad te dice, bueno, quiero detectar por fuera, ¿a qué distancia? Pues, no sé, 100 metros, 200, perfecto. Segundo criterio, hay que valorar las condiciones. Para eso necesitamos evidencia. Lo que le dije, un KMZ, imágenes o videos, que nos diga qué hay afuera del perímetro para determinar qué tan viable es el uso de los radares. Y el 3, y lo más importante, ¿cuánto dinero tiene el usuario? Es un tema muy escabroso, muy complejo y difícil de conocer. Pero desde el inicio, si no decimos sobre eso, bueno, a ver, dime cuál es tu presupuesto para que también yo me ajuste a él y no trabajemos de gratis. ¿Ok? Esos serían los criterios por los cuales hay que determinar la factibilidad del uso de los radares. Muy bien, ¿no? Serían todas las preguntas, René. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por la explicación, muy buena la explicación. Ingenieros, ingenieras, la presentación va a ser compartida. Se les hará llegar a sus correos electrónicos con el que se registraron para este webinar. René, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, nuevamente agradeciendo el tiempo y la amplia disposición de todos los participantes, apreciando sobre todo el interés que tienen en este tipo de soluciones. Por supuesto, de mi parte les puedo ofrecer más información, les puedo ofrecer más videos de aplicaciones de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo los proyectos. Ante cualquier proyecto,
por supuesto, apóyense con fábrica para obtener de nosotros una lista de materiales, un diseño, y lo quiero aclarar porque ciertamente en el portal de Syscom están los modelos de los radares. Ojo, los radares solamente, no se vayan con la pinta. No nada más es el radar implica licencias, el radar implica el cerebro, el radar implica el soporte. Entonces, para obtener una lista real de lista de materiales que Syscom les cotice eficientemente, les pido que se apoyen con nosotros, con Opte, para que nosotros les hagamos un diseño, les hagamos la propuesta. Inclusive aquí no están para saberlo, pero yo se los paso aquí rápido. Aquí me dicen si ven la pantalla, les voy a compartir rápido, por ejemplo, un diseñito que apenas hice ayer. Este tipo de diseño es el que yo les procuro a ustedes. Cuando me dan la información, yo les hago el sembrado de los radares, les digo cómo se protege y cuál es la idea. Dicen, bueno, aquí yo veo varios radares, ¿sí? Porque la idea es que la combinación de varios radares, y aquí lo quiero editar para que lo vean, más bien, dibujar. Aquí para que me vean a qué grado llega nuestro apoyo. La combinación de los radares me va a permitir, por ejemplo, que yo genere un anillo de seguridad entre la combinación de todos los radares. ¿Vale? Van a hacer esto un ladito. Ahí todos estamos viendo en pantalla. Entonces, aquí la combinación de todos los radares lo que me permite es hacer un anillo de seguridad. Y entonces todo esto que estoy marcando, sería mi zona real de alarma. Que el usuario quisiera una zona de prealarma, perfecto. Todavía me alcanza, y aquí lo podría poner con otro color, para hacer un segundo anillo de seguridad que me permite hacer una zona de prealarma. Ese es el objetivo de hacer la combinación de varios radares. Entonces, diseños como este es lo que Opte les ofrece. No nada más les doy la lista de materiales que ustedes cotizan con Syscom, sino también les proveo el diseño de los sembrados de los radares para que ustedes presenten al usuario. Ese es el apoyo que nosotros damos y que es conveniente para ustedes para que puedan presentar sus proyectos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias, René. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Muy bien, feliz semana a todos, un fuerte abrazo y espero escucharlos en otra sesión más de las presentaciones de Syscom. Gracias, René. Buen día.